Hello, dear students. Today we are going to see physical appearances, okay? Apariencias físicas. With this topic, you are going to be able to describe characteristics or physical characteristics of people. Con esto van a ser capaces, con this vocabulary, ustedes van a ser capaces de describir apariencias físicas de las personas, ¿ok? We have in this case young. In this case, young is a young people. Es una persona o personas jóvenes, ¿ok? Old. The old people is a person that has lived a long time. Ha vivido un tiempo largo. Una persona de años, ¿sí? Short, I used as your teacher. Short, pequeña, o sí, de estatura baja. Your teacher is short. Yo soy pequeña. Sí, mi estatura no es muy alta. Short. Big, as this elephant. Big, big, okay? Big, in this case, is grande. Slim is a person that is so skin. O sea, es como con delgada, es una persona delgada, okay? Plump. Plump is a person that is in overweight or has a long weight. Si tiene harto peso, o sea, una persona gordita. Please, don't do as school does. No hagan lo que las escuelas hacen. That to plump people call fat. No hagan esas personas o esos colegios que les enseñan a decir fat como una persona gorda, porque quiere decir esto obesa, una persona, no, grasienta. And it's so rude to say that to another person. Es muy grosero decirle, ay, es que usted está grasiento, ¿sí? For that, it's better that you use plump. Para eso es mejor que ustedes usen la palabra plump, para decir una persona gordita, una persona subida de peso, pero no hace pasar esta palabra como algo, no sé, o sea, humillante, ¿ok? Handsome. In this case, handsome is to call mm, a man. Sí, es para llamar a una persona, a un hombre, en este caso, que es guapo, sí, un hombre chusco, lindo. Handsome, ¿ok? Handsome. In this case of women, en el case de mujeres, you call beautiful, the beautiful woman, ¿listo? Ugly, ¿sí? Ugly, in this case, is feo, something that is no, or no, don't look aesthetic, ¿sí? No luce estético. Wavy, wavy is in the case of hair, ¿sí? Don't forget to say hair para el pelo, okay? In this case, is physical appearance about your hair, okay? In this case, wavy, wavy, ondulado. Wavy hair quiere decir pelo ondulado. Curly, the case of curly is super crespo, curly, okay? Straight. In my case, in the past, I was so curly. Yo en el pasado era super crespa. But I got the a keratin treatment, and I straight. I have the straight hair, ¿sí? Actualmente yo tengo el pelo liso, pero pues fue por un tratamiento de queratina, ¿ok? Strong. Yes, in this case, strong is something that is fuerte, ¿ok? Now, weak. Weak, don't forget, that is a person that is the opposite of strong. Es lo opuesto a alguien fuerte, es alguien débil. Weak, ¿ok? Intelligent, in this case, is sounds similar in Spanish. Suena similar al español. Inteligente. Intelligent. Intelligent. Now, heavy. When the weight of something is so hard. Cuando el peso de algo es muy alto, sí, es muy pesado. Heavy, ¿ok? And light.
que es algo suave, ligero, ¿ok? Bald. Bald is someone that doesn't have hair. Sí, es alguien que no tiene pelo, alguien calvo. Bald, ¿ok? Okay, guys, now that you see the vocabulary of today, you can pass to the next activity. Thank you so much, and this is all.